En este video vamos a hablar acerca de las pérdidas permisibles a cargo de la estudiante Estefanía Cagua González de 10º semestre de la Universidad Libre bajo la tutoría del docente Luis Alberto Tafur. En este tema debemos tener en cuenta conceptos básicos como aprender a calcular el volumen sanguíneo de un paciente. Hay que tener en cuenta que lo podemos hacer de dos formas, de forma manual u online. Entonces comencemos por la más sencilla, la en línea. Es simplemente ingresar a internet, buscar volumen sanguíneo, calculadora y nos va a arrojar diferentes resultados, páginas parecidas a como las que vemos en la pantalla. Vamos a encontrar una calculadora que nos permite modificar dos factores básicos de un paciente, que es el peso y la talla. Lo podemos utilizar en dos tipos de unidades cada una, ya sea el peso en kilogramos y libras y la talla en centímetros y pulgadas. Si tenemos un paciente de 175 centímetros con un peso de 75 kilogramos, la calculadora nos indica que el volumen sanguíneo de este paciente en litros es de 4.98 y en mililitros es de 4.980. Es tan fácil como esto. De forma manual, vamos a utilizar la fórmula de Nadler. Este método calcula tu volumen sanguíneo total en mililitros. Para realizar este cálculo necesitaremos la altura del paciente en pulgadas y el peso del paciente en libras. La fórmula es muy simple, es aplicar 0.006012 por la altura al cubo más 14.6 por el peso más 604. Entonces, para entenderlo mejor vamos a colocar un ejemplo. Tenemos un paciente de 40 años con un peso de 75 kilogramos y una altura de 175 centímetros. ¿Cuál es el volumen sanguíneo de este paciente? Para hacer este problema debemos convertir las unidades, puesto que la fórmula necesitamos el peso en libras y la altura en pulgadas. Entonces hay que tener en cuenta que un centímetro es igual a 0.39 pulgadas y un kilogramo es igual a 2.2 libras. Realizando la conversión vamos a tener que la altura de 175 centímetros va a ser igual a 68.25 pulgadas y que el peso de 75 kilogramos va a ser igual a 165 libras. Entonces ahorita simplemente nos queda como tal reemplazar en la fórmula de Nadler y nos da como resultado 4.924 mililitros, muy parecido a lo que nos indica la calculadora digital. Existen algunas maneras también de ahorrarnos como tal el proceso de la fórmula de Nadler para calcular el volumen de sangre en un hombre. Vamos a tener que el promedio para los hombres es de 75 mililitros por kilogramo de peso y que si tenemos un paciente de 75 kilogramos es simplemente multiplicar estos dos factores y nos va a dar como tal 5.625 mililitros. Otra regla para poder ajustar como tal la morfología del paciente, ya que no todos son iguales, tenemos la regla de 5 de Hitcher. Esta lo que nos indica es que si tenemos un paciente muscular, vamos a tener 75 mililitros. Si tenemos un paciente con una contextura normal, es de 70 mililitros. Si tenemos un paciente delgado, es de 65 mililitros. Y si tenemos un paciente obeso, es de 60 ml. Es simplemente para ajustar y hacer más precisa la fórmula. Para hallar el volumen sanguíneo de una mujer vamos a utilizar igualmente la fórmula de Nadler, esta vez modificando solo dos números, uno en el denominador que sería 15 y en la sumatoria final que sería 183. Si tenemos un paciente de 22 años con un peso de 122 libras y una altura de 67 pulgadas, esto nos ahorraría la conversión. Es simplemente reemplazar sobre la fórmula y nos daría un resultado de aproximadamente 3.767 mililitros, muy parecido a lo que nos indica como tal la calculadora virtual. Una forma más fácil de hacerlo es tomando el promedio del volumen sanguíneo de una mujer, que es de aproximadamente 65 ml por kilogramo. Entonces tomamos el peso del paciente en unidades de kilogramos, lo multiplicamos por el promedio y nos da el volumen total sanguíneo, que en este caso sería, si tenemos un paciente de 55 kilogramos, lo multiplicamos por el promedio, que son 65 mililitros sobre kilogramos, cancelamos los kilogramos, nos daría un total de 3.575 mililitros.
Entonces vamos también a aplicar en este caso la regla de 5 de Gleicher. Recordemos que la cantidad de sangre que tiene la grasa y la que tiene el músculo es diferente. Esto significa que tu condición física podría hacer que te alejes de los valores promedio, en el caso de la mujer de 65. Esta regla corrige el valor estimado de la sangre por kilogramo de peso corporal si tenemos algunos cambios fenotípicos morfológicos. En el caso de las mujeres con cuerpo musculoso tienen 70 mililitros de sangre por kilogramo de peso corporal. En el caso de las mujeres con complexión regular tendrían 65 como el ejemplo. En el caso de las mujeres delgadas tienen solo 60 ml y en el caso de las mujeres obesas tendrían 55 mililitros. Para calcular el volumen de sangre de los niños nos vamos a guiar a través de la edad. Si tenemos un paciente infante prematuro, vamos a calcular que aproximadamente el volumen sanguíneo total de este paciente es de 90 a 105 mililitros por kilogramo. Si tenemos un paciente menor a 3 meses, vamos a tener que aproximadamente es de 70 a 75 mililitros sobre kilogramo, y en el caso de los adolescentes vamos a diferenciar entre femenino y masculino, es decir, según su sexo. Si tenemos un masculino, vamos a hacerlo en 70 mililitros por kilogramo, y si tenemos un femenino sería de 65 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, llegando al centro del tema, ¿cómo calculamos la pérdida permisible? De igual forma la podemos hacer de las dos maneras, en línea o manual. Entonces comencemos por la en línea. Es simplemente buscar calculadora de máxima pérdida aceptable, MPSA, con sus siglas, y vamos a introducir como tal el peso del paciente, la hemoglobina actual del paciente, la hemoglobina mínima del paciente y la sangre corporal, que ya la sabemos calcular. Le vamos a dar MPSA como lo vemos en la imagen, y si tenemos un paciente con un peso de 70 kilogramos, con una hemoglobina de 14, una hemoglobina mínima con la que podemos ingresar a quirófano de 10 y una sangre corporal total de 72, vamos a tener que tenemos una máxima pérdida sanguínea aceptable de 1440 y que puede perder aproximadamente 2 unidades de sangre más, por lo cual debemos tener en cuenta que podríamos reservar esa cantidad de sangre. Si lo hacemos de una forma manual, tenemos la fórmula que fue aplicada en la página anterior, donde la hemoglobina actual del paciente menos la hemoglobina mínima sobre la hemoglobina actual por el peso en kilogramos por mililitros de sangre por kilogramo de peso. Entonces, si tenemos un paciente, el mismo ejemplo, con una hemoglobina actual de 14, una hemoglobina mínima de 10 y un peso de 70 kilogramos, reemplazamos sobre la fórmula, cancelamos los kilogramos, nos queda una pérdida máxima de sangre en 1400. Ahora la pregunta radica en ¿qué es lo permisible? Es decir, ¿con cuánta hemoglobina consideramos que es beneficioso llevar a un paciente a cirugía? La transfusión de sangre se realiza para mejorar el suministro de oxígeno a nivel del tejido y para mejorar el volumen de sangre. A pesar de este supuesto beneficio fisiológico, paradójicamente tanto la anemia como la transfusión se asocian independientemente con lesión orgánica y un aumento de la morbilidad. Tradicionalmente, la decisión de transfundir glóbulos rojos se basó en la regla del 10-30 para mantener la concentración de hemoglobina sanguínea mayor a 10 gramos sobre decilitro y un hematocrito superior al 30%. Pero algunos informes de varias series de pacientes que rechazan las transfusiones de sangre demuestran una variedad de operaciones importantes son toleradas sin aparente mayor morbilidad o mortalidad. Ahora la pregunta ¿es necesario tener estos valores en hemoglobina y hematocrito para llevar a un paciente a cirugía? La eficacia de la transfusión de glóbulos rojos puede estar relacionada con 3 mecanismos: los efectos circulatorios dependiente del volumen, los efectos de flujo sanguíneo sobre la viscosidad dependiendo de la cantidad de hematocrito y los efectos sobre el transporte de oxígeno. La expansión del volumen circulatorio de las transfusiones de glóbulos rojos es inmediata, pero generalmente no se recomienda excepto en los casos de trauma o casos quirúrgicos, con pérdida de sangre masiva, ya que existe un riesgo de sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. El suministro de oxígeno aumenta con el aumento de hemoglobina. Recordemos que aproximadamente 1 gramo sobre decilitro por unidad de glóbulo rojo transfundido y se considera a menudo como la razón principal para dar sangre.
Un gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de oxígeno como oxihemoglobina. Bajo condiciones fisiológicas normales, la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma es despreciable en comparación con la cantidad de oxígeno que está unida a la hemoglobina. El problema clave en este punto es la determinación de oxigenación tisular, es decir, el oxígeno si está llegando realmente a los tejidos. Hay un equilibrio entre el suministro global de oxígeno y el suministro del consumo global de oxígeno. Para determinar esto existen dos fórmulas que vemos en la imagen. Que el suministro global de oxígeno es igual al gasto cardíaco y el contenido de oxígeno arterial, y el consumo global de oxígeno es igual o dependerá de la tasa metabólica, así como de la capacidad del tejido para utilizar dicho oxígeno. La relación entre estos dos factores es normalmente alrededor del 20 al 30%, que permite un margen de seguridad significativo. La tasa de entrega normalmente excede un consumo por el factor 4, por lo tanto, si el volumen intravascular se mantiene mientras el sangrado y el estado cardiovascular no se deteriora, el suministro global de oxígeno permanecerá adecuado hasta que el hematocrito caiga por debajo del 10%. Esto se debe precisamente a un mecanismo compensatorio en el gasto cardíaco, donde se aumenta al desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina y al aumento en la extracción del oxígeno. Como resultado de esta reserva suficiente, inicialmente a pesar de la disminución del suministro de oxígeno, el consumo global de oxígeno no se ve afectado y se mantiene estable. Sin embargo, a medida de que el suministro de oxígeno disminuye y se aproxima al consumo global de oxígeno, pues se alcanza un punto crítico donde el suministro de oxígeno ya no es suficiente para mantener el consumo global de oxígeno, resultando en una disminución del consumo global y desarrollando una isquemia tisular para el paciente. Los estudios observacionales han demostrado una asociación entre la anemia y el aumento de la mortalidad. Sin embargo, no hay datos claros que sugieran si la corrección de la anemia mejora la mortalidad. Las transfusiones de glóbulos rojos resultan en un aumento de hemoglobina, pero no se observa como tal un aumento inmediato en el suministro de oxígeno. Y esto se debe precisamente a que las razones de esta incapacidad transitoria de los glóbulos rojos transfundidos para administrar eficazmente el oxígeno dependerá como tal de factores intrínsecos, ya sea de la persona o de los órganos o de condiciones orgánicas. Para estudiar un poco acerca de los disparadores rojos de transfusión de células sanguíneas, se han estudiado diferentes umbrales de transfusión en diferentes poblaciones de paciente, bajo la terminología general aceptada que incluye estrategia liberal con un umbral de transfusión con hemoglobina de 9 a 10 gramos sobre decilitro y la estrategia restrictiva con un umbral de hemoglobina transfusión de 7 a 8 gramos sobre decilitro. Los grandes ensayos controlados aleatorios que estudian esas estrategias liberales versus las estrictas o las restrictivas para la transfusión son relativamente pocos e incluyen un grupo selecto de pacientes con condiciones críticas, pacientes quirúrgicos cardíacos, pacientes ortopédicos con mayores riesgos cardiovasculares, y se encontró como conclusión que muchos de ellos la mortalidad por todas las causas de 30 días, la presencia de disfunción de múltiples órganos y como tal los cambios en los órganos a partir de las puntuaciones basales fueron similares en ambos grupos de la transfusión, ya sea restrictivo o liberales. También se encontró que no hay como tal una diferencia en cuanto a la tasa de morbilidad o mortalidad en estos dos métodos de transfusión. En general, las diferentes pautas tienen la recomendación común de que la transfusión no está indicada en una hemoglobina mayor a 10 gramos sobre decilitro, pero el umbral inferior aún sigue variando y se considera entre 6 a 8 gramos sobre decilitro, dependiendo como tal de la consideración del médico tratante.